te vengo a adorar. Quebrantado me postro en tu altar. Necesito que transformes mi interior. Necesito que me llenes de tu amor. Abba, Padre. Abba, Padre. Abba, Padre. Abba, Padre. Aquí estoy ante tu trono. Aquí estoy, traigo mi corazón humillado. Te vengo a adorar. Quebrantado me postro en tu altar. Necesito que transformes mi interior. Necesito que me llenes de tu amor. Abba, Padre. Abba, Padre. Oh, Abba, Padre. Abba, Padre. Ante tu altar estoy, toma mi dolor, restáurame, ven y abrázame. Y ante tu altar estoy, toma mi dolor, restáurame, Dios abrázame. Y ante tu altar estoy, toma mi dolor, restáurame, ven y abrázame. Y ante tu altar estoy, toma mi dolor, restáurame, Dios ven y abrázame. Y ante tu altar estoy, toma mi dolor, restáurame, ven y abrázame. Y ante tu altar estoy, toma mi dolor, restáurame. Necesito que transformes mi interior. Necesito que me llenes de tu amor. Y Bienvenidos a una edición más de Clamor en la Noche, aquí desde los estudios
auxiliares de la cadena del milagro en Cataño, Puerto Rico, vía satélite al mundo entero. Esperamos que este programa sea de bendición a cada uno de ustedes. Gracias a Dios por las oraciones de ustedes. Que Dios les bendiga, que Dios les dé 100 por 1. Y recuerde que la oración eficaz del justo, obrando eficazmente, puede mucho. Mientras las ofrendas, la ayuda, todo eso es bueno, pero la oración del justo puede mucho. Su oración es muy importante. Yo le agradezco a miles de ustedes que en momentos de dificultad y en momentos de prueba, sus oraciones han sido muy, pero muy, muy eficaces. Y en el día de hoy, pues, quiero pedirle que sigan orando, sigan clamando por mi hija Kim, su esposo Freddy, por mi hija Catherine, por mi esposa, por mi hijo, por Belén, por Jorge Isaac. Oren por toda la familia de Clamor, toda la gente que colabora. Ore por la gente que nos ayuda, héroes anónimos que a veces no suenan, pero gente humilde como Gaby, como José Clemente, que cuando lo necesitamos está ahí y dirige todo ese elemento de seguridad y todo. Gaby, que también necesitamos, Maribel, su papá, su hermano, su papá, todos mis sobrinitos, su mamá y todo el personal aquí, hermano. Javier, Janiel, Edra, Walá, la gente fuera de aquí, los que están en Camoy, los que están, y todos ustedes que nos están viendo a través de la cadena del milagro, de 12 a 1 de la mañana, de lunes a viernes, y los que nos ven en Facebook, porque este programa que se graba aquí se retransmite allá, y el que se transmite allá se edita acá y se transmite acá. Así que espero que todos estos programas sean de bendición. Vivimos en tiempos difíciles, hermano. Vivimos en tiempos, como dice el Apocalipsis, capítulo 12, verso 12. Y quiero iniciar el programa con esto. Tengo un programa especial sobre el síndrome del desgaste, los dardos de fuego del maligno, la batalla espiritual, la guerra espiritual. Quiero hablar de esto y de 3 elementos uno que nunca he tocado, pero que es importante que entendamos esto. Apocalipsis 12:12 dice, Satanás o el diablo, sabiendo que le queda poco tiempo, ha descendido sobre los habitantes de la tierra y del mar con grande ira. ¿Sabe? Nosotros, como mortales, aún siendo creyentes, no nos damos cuenta del tiempo que estamos viviendo, hermano. O sea, Satanás sabe, porque tiene millones de años de experiencia. Lucifer, el diablo, lo que usted le quiere llamar, dice que sabiendo que le queda poco tiempo, ha descendido sobre los habitantes de la tierra y del mar con grande ira. Ha descendido sobre los habitantes de la tierra y del mar con grande ira, sabiendo que le queda poco tiempo. Palabras finas, en programas entendibles, el enemigo está más atento a los cumplimientos de los tiempos, a los cumplimientos proféticos, que nosotros los mismos cristianos y los predicadores. Así que usted lee las páginas del periódico diario, si es que lo lee, o ve la televisión, los noticieros, oye la radio. Y no solamente eso, ve a su alrededor lo que está pasando. Es como si todo está llegando a su momento climático. De más de 1000 profecías, por lo menos 1000 o un poquito más, todas señalan a la venida de Cristo a restablecer su reino milenario. Ninguna habla del arrebatamiento de la iglesia, sí. Habla sí de que va a haber un arrebatamiento de la iglesia, pero no hay
profecías que indiquen más o menos la cercanía del tiempo, que lo hay, como si usted va a 1 Tesalonicenses capítulo 4, versos 13 y 18, ahí habla del arrebatamiento de la iglesia y en otras partes, pero no especifica una profecía que indique más o menos cuándo va a suceder. Lo que dice que va a suceder. Es lo que, si se va a 1 Tesalonicenses 4, 13 al 18, lo puede leer completo y le indica que el suceso, pero no le indica cuándo o señales que indiquen la cercanía de ese elemento profético, de ese momento profético como se va a cumplir. Por ejemplo, señala el evento, a diferencia de la venida de Cristo, el arrebatamiento de la iglesia, no hay profecía que diga más o menos cuándo va a suceder. Pero para la venida visible de Cristo, a establecer su reino sobre la tierra milenial y a terminar con la intervención del anticristo durante la gran tribulación, durante esos 7 años, sí hay profecías que indican más o menos a qué fecha, qué momento se indica que eso venirá. Todas esas profecías que indican la venida visible de Cristo, o como dice Zacarías, que pisará su pie sobre el monte de los olivos y el monte se partirá en dos. En otras palabras, Él vendrá con sus santos millares, pero también dice que vendrá con la iglesia, porque nosotros nos iremos a encontrar con Él antes de la gran tribulación, antes de su segunda venida. Nos iremos a encontrar con Él 7 años antes, nos encontraremos con Él. Inmediatamente que la iglesia sea arrebatada, ahí entonces empieza la gran tribulación y luego la venida de Cristo. Pero el evento sí lo dice, el evento sí lo revela, del arrebatamiento de la iglesia. A 1 Tesalonicenses 4, 13 al 18. Vamos a leerlo. Tampoco queremos, hermanos, 1 de Tesalonicenses, capítulo 4, versos 13 al 18. Vuelvo y repito, para que usted lo tenga. 1 de Tesalonicenses, capítulo 4, versos 13 al 18. Si lo podemos poner en pantalla, mientras lo voy leyendo, lo ponemos. Okay. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Está hablando de los que ya han muerto desde el principio, desde Adán y Eva para acá. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, los que han muerto, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Y voy a hacer un alto en ese verso. Estamos hablando del inminente arrebatamiento de la iglesia y el tiempo del fin, que por eso es que Satanás ha descendido con grande ira, porque sabe que esto se está acabando. Ahora, mire, dice, Pablo dice que no queremos que ignoréis acerca de los que han muerto en Cristo. ¿Y por qué razón? Para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Es decir, los que vivimos en Cristo, los que estamos convertidos, los que hemos confesado nuestros pecados a Él, los que hemos confesado en nuestra boca al Señor Jesús y hemos creído en nuestro corazón que Dios le levantó de los muertos, los que hemos confesado nuestros pecados a Él y Él ha sido fiel y justo para perdonar nuestros pecados y la sangre de Cristo nos ha limpiado de todo pecado. Cuando morimos estamos descansando, por eso dice un sueño. Pero los otros que no tienen esperanza, ¿cuáles son? Son los que andan por ahí la vida como bien le da la gana, que viven la vida diaria sin importarle nada, que oyen la palabra y le entra por aquí y le sale por aquí, que viven como si no se fueran a enfrentar a Dios, como dice Hebreos 9:27, que está establecido 2 hombres que mueran una vez después del juicio. Pues esos no tienen esperanza.
Pero cuando los primeros creyentes en Tesalónica empiezan a morir, Pablo le dice estas palabras: no ignoréis acerca de los que duermen. Por otras palabras, los que han muerto en Cristo, los que murieron salvos, los que murieron redimidos y lavados en la sangre de Cristo, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Si usted está convertido, usted tiene la esperanza que el mundo no tiene. No importa lo que esté, lo que tengan, podrán tener dinero, podrán tener fama, podrán tener poder, pero ellos no tienen la esperanza que usted tiene y que yo tengo. Que sabemos que de qué le aprovechara el hombre si ganara a todo el mundo, pero al fin perdiere su alma. Nosotros sabemos que lo más grande que tenemos no es la casa, no es la familia es importante, pero no es la esposa, no es el esposo, no es los hijos, aunque son importantes. No es la plata, no es el trabajo, no es la posición, no es la fama, no es aún la salud. No, lo más importante que tenemos, que todas esas cosas son importantes, lo más importante que tenemos es la salvación de nuestras almas. ¿De qué le aprovechara al hombre si granjeara a todo el mundo, pero al fin perdiere su alma? Y el diablo embelece a la gente, los embelece con el poder político, con el poder económico, con la grandeza, los embelece con el placer sexual. El sexo es parte del ser humano y del matrimonio, pero hay quienes han explotado y han endiosado al sexo como un medio de placer y de negocio y de corrupción. Así que lo que Dios hizo bueno, lo han pervertido. En otras palabras, lo más grande que tenemos es nuestra salvación. Todo lo demás se puede perder, pero el alma es pérdida tal que no se recobra jamás. Si usted es salvo, si usted es convertido, aunque haya perdido la casa, aunque haya perdido el marido, aunque haya perdido la mujer, los hijos, aunque haya perdido la fama, aunque haya perdido los bienes, aunque haya perdido la salud, todo, si retiene la salvación, es rico, es rica. Es bendecido, es bendecida. Alabasoma, alayama. Aquellos que no tienen esperanza son los que se suicidan cuando pierden la casa. Aquellos que no tienen esperanza son los que cuando pierden el negocio se quitan la vida. Yo me recuerdo después del huracán Hugo, aquí en Guaynabo había un hombre que tenía un gran negocio. Y ese negocio era el alma de su vida, era todo de su vida. Y ese hombre no había asegurado, no había puesto un seguro al negocio, y cuando el huracán destruyó el negocio y se quedó sin nada, se quitó la vida porque no tenía esperanza. Hay una casa, cuando uno aquí en Puerto Rico, uno corre por la carretera vieja número 2, saliendo de Vega Baja, en las afueras, saliendo ya, en una lomita hay una serie de casas. Bueno, por allí en un sitio de eso, hay una casa que tiene una historia. El hombre de esa casa era un hombre, oiga bien, un hombre que era un jugador, era un vicioso con los juegos de azar, jugando topo, jugando póker, jugando los caballos, jugando números, jugando juegos de esa clase. Ese hombre estaba enviciado con el juego y empezó a apostar todo y apostar todo y apostar todo. Y finalmente, cuando lo había perdido casi todo en el juego, tenía una tremenda mansión que acababa de construir. Era todo lo que tenía para su familia. Ya lo demás lo había perdido, pero le quedaba esa lujosa casa, valiosa. Y ese hombre la apostó. Cuando perdió la casa en el juego, sabe que hay diferentes clases de juegos. Hay póker, hay blackjack, hay topo, diferentes clases de juegos. Apuestan a los caballos, apuestan a esto. Bueno, él apostó y perdió la casa. Cuando ya había perdido todo en el juego y lo único que le quedaba esa casa,
todavía tenía su familia. Pero al perder lo único que le quedaba, el diablo le metió en la cabeza que todo había terminado para él, que todo se había acabado, que no valía la pena seguir viviendo. Y desesperado fue y se pegó un tiro por la cabeza y se mató. Cuando yo viajaba mucho por esa carretera, yendo o viniendo, siempre me recordaba de esa casa. Es decir, que por eso Cristo dijo, ¿de qué le aprovechara el hombre si ganara todo el mundo o lo ganara, pero al fin perdiere su alma? Si lo perdiste todo, pero no perdiste a Cristo, lo tienes todo. Porque Él es el todo de todo. Y con Él somos más que bendecidos, somos más que prosperados, somos más que vencedores. Y para Él no hay nada imposible. Te puede dar eso y darte algo más. Pero lo que no se puede recobrar es alma, el alma, que es pérdida tal que no se recobra jamás. Entonces, cuando la gente no tiene esperanza, se entristecen. Cuando la gente no tiene esperanza, pierden el gozo. Cuando esa esperanza bienaventurada de la redención, de la salvación, de que el día que nos muramos nos vamos con Él y todo no acaba, sino que salimos de este mundo imperfecto. Cuando no tenemos esa esperanza, el mundo se nos derrumba alrededor. El diablo de Apocalipsis 12:12 ha descendido sobre los habitantes de la tierra y del mar, sabiendo que les queda poco tiempo. De esas profecías, no hay ninguna que indique cuándo Cristo viene a buscar su iglesia. Pero las demás profecías, 1000 y pico, 1000 de ellas, o 1000 y pico, señalan la venida de Cristo. Y si esas profecías ya están cumplidas como están cumplidas, ¿qué quiere decir? Quiere decir esto, que si ya las profecías para Cristo venir, oye bien, y descender sobre el monte de los olivos, y regresar con la iglesia, y regresar con sus santos millares de ángeles, si ya eso está cumplido, ¿cuán cerca estará el arrebatamiento de la iglesia? Por eso es el arrebatamiento de la iglesia, que es la palabra que usa la Biblia. La palabra rapto, pues, no está en la Biblia, pero es un sinónimo, es una palabra que se aplica a eso. A mí me gusta más arrebatamiento, pero el rapto de la iglesia, que es lo mismo que el arrebatamiento. O sea, ese evento puede pasar de aquí a una hora, puede pasar de aquí a 10 días, a un día, a un mes. No sabemos la hora ni el día en que el Hijo del Hombre ha de venir a buscar la iglesia. Pero estamos cerca. Y si estamos cerca de la venida de Cristo, establecer su reino en la tierra y acabar con el reinado y el gobierno del anticristo al terminar esos 7 años, entonces el arrebatamiento de la iglesia está a las puertas. Y mire lo que dice: para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Vamos ahora al verso 14. Y mire lo que he venido enfatizando. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, bien claro aquí, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. En otras palabras, va a haber un momento en el cual Dios, el Señor, va a resucitar a todos los que murieron en Cristo. Ya desde Adán y Eva para acá, desde Abel, todos esos que murieron, unos mirando a la redención del Calvario, mirando a la cruz de lejos, unos mirando hacia a lo que iba a ocurrir, otros mirando a lo que ocurrió. Fuimos salvos, justificados pues por la fe, Romanos 5:1, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, tenemos la seguridad que si nosotros estamos convertidos, así también traerá Dios con Jesús
a los que durmieron en él. Para eso vamos ahora. Así que tenemos la esperanza, la bienaventuranza de que con la muerte no termina todo. Es decir, para los impíos, para los incrédulos, tú vas a un funeral prácticamente de una persona no convertida y hay llanto y uno llora porque Jesús lloró la muerte de Lázaro, pero no hay esa desesperación, esa desesperanza. Ay, que se dan golpes y no perdí. Nosotros hay una diferencia. Tenemos la bienaventurada esperanza, la bienaventurada esperanza de que esa persona, ese esposo, esa esposa, ese hijo, esa hija que murió salvo, y si murió salvo, le veremos en el día del arrebatamiento de la iglesia. Verso 15, por lo cual os decimos, verso 15, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. Escúchelo bien claro. Y lo voy a leer de nuevo. Verso 15 del capítulo 4 de Primera de Tesalonicenses dice: por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, eso es a nosotros que estamos vivos ahora aquí, que habremos quedado hasta la venida del Señor. Oigo bien claro. No precederemos a los que durmieron. Estas palabras. Estamos esperando la venida de Cristo. Pero antes de esa venida, mire lo que dice, no precederemos a los que durmieron. Estas palabras. Nosotros que estamos vivos esperando la venida de Cristo. No vamos a quedarnos atrás de los muertos. No, nosotros, dice bien claro, quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. En otras palabras, los que estemos vivos, cuando Cristo venga a arrebatar su iglesia, antes del comienzo, ahí entrando en los 7 años de tribulación y preparándose para entonces 7 años de las bodas del Cordero y 7 años de juicio de los galardones, no precederemos a los que han muerto, no vamos a ser delanteros a ellos, no, juntamente. Eso es lo que va a suceder. Juntamente, y estoy hablando de los que han perdido familiares, estoy hablando de los que están agobiados, que están tentados a rendirse en la lucha, porque Satanás nos ha tirado con todo. En este tiempo final, en este tiempo que estamos viviendo, que Satanás sabe que le queda poco tiempo, nos está tirando con todo, hay problemas, hay luchas, hay dificultades, hay tanta dificultad y tantas cosas, y a veces uno pierde la fe y a uno a veces se confunde, se desanima y dice, Dios, no sé qué hacer. Y a veces perdemos la esperanza que en cualquier momento, cuando juntamente con los que han muerto sean resucitados, nosotros que vivamos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que han muerto. Vamos al verso 16. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Esté bien claro, lo voy a leer de nuevo. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. No pierdas tu esperanza. No te dejes mentir, engañar del diablo. Mantente firme. Juan 8:44, Jesús dijo que el diablo es un padre de mentira. Es un padre de mentira. Pablo en Efesios 6, verso 13 en adelante, cuando habla de la armadura de Dios, dice que tomemos el escudo de la fe con el cual podemos apagar los dardos de fuego del maligno. Piensa bien esto. Porque el mismo Señor, con voz de mando, con voz de arcángel
con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Pero mire esto, verso 17. Luego nosotros, los que vivimos, los que estemos vivos en ese momento. Y por eso es que el diablo nos está poniendo tanta presión, porque él sabe que esto puede pasar en cualquier momento. Nuestro encuentro con el autor y consumador de la fe, el arrebatamiento de su pueblo, el terminar de todas lágrimas, está más cerca que nunca. Y el diablo nos está dando, no te rindas, como dice el himno, no te rindas. No te rindas, no te rindas. Alabado sea el nombre del Señor. Porque el mismo Señor con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros, verso 17, nosotros los que estemos vivos, los que hayamos quedado fieles y hayamos resistido en el momento de prueba y dificultad, seremos arrebatados, esa es la palabra que me gusta, arrebatados juntamente con ellos en las nubes. Ahora, aquí es que se entiende bien claro la diferencia entre la venida visible de Cristo y el arrebatamiento de la iglesia. Porque uno será, y lo voy a leer ahorita en Zacarías, dice, para recibir al Señor en el aire. Mire bien clara la escritura. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. En otras palabras, dice, así estaremos siempre con el Señor. Ahora, quiero decir esto. Hay quienes no saben diferenciar de esa primera parte que es el arrebatamiento y la venida visible de Cristo en la tierra. Son dos eventos diferentes, pero que uno antecede al otro. En otras palabras, dice, lo recibiremos en el aire. Los demás, cuando Él venga por segunda vez, vamos a escudriñar bien claro esto, porque dice, lo recibiremos en el aire. Esto es importante, hermano. Lo recibiremos en el aire. Así estaremos siempre con Él, con el Señor. Otras palabras, ahí se ve la diferencia. Cuando Cristo descenderá con sus santos millares, descenderá con la iglesia y entonces, como dice Zacarías, pondrá sus pies sobre el monte de los olivos. A diferente aquí, note que aquí dice que lo recibiremos en el aire, no pisará la tierra todavía. Pero cuando usted lee al profeta Zacarías, bien claro, y lee el capítulo, vamos a leer Zacarías, vamos a leer el verso 4, del capítulo 14 del profeta Zacarías, para que vea la diferencia. Capítulo 14, verso 4 del profeta Zacarías, hablando aquí de la venida visible de Cristo, no del arrebatamiento de la iglesia. Dice, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos. Voy a leer de nuevo. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos que está enfrente de Jerusalén al oriente. Y el monte de los olivos se partirá por el medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande. Y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Pero mire bien claro lo que dice aquí. Dice que Él afirmará sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está frente de Jerusalén, y al oriente. Y el monte de los olivos se partirá en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande.
y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Note la diferencia de los dos eventos. En ese evento pone sus pies sobre el monte de los olivas. En el evento del arrebatamiento de la iglesia, en el verso 17 del capítulo 4, mire bien la palabra, escúchela bien. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en el aire. ¿Está oído bien? Así estaremos siempre con el Señor. ¿Note bien? En una, que es la venida de Cristo, Él pone sus pies sobre el monte de los olivos, toca tierra en Jerusalén, pero en el 7 años antes, más o menos, 7 años antes, cuando Él venga a arrebatar su iglesia, dice que luego nosotros, los versos 17 del capítulo 4 de Primera Tesalonicenses, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Es decir, que nosotros iremos a Él. Él no vendrá a nosotros acá abajo. Eso será la segunda venida. Esto es importante. Y entonces, lo grande de todo esto es lo que dice el verso 18. Por tanto, esto termina el capítulo ahí, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Hermano, en medio de la lucha, en medio de la angustia, yo sé que pasamos por momentos difíciles, heridas. Llevo tantos años aquí y sé que hay momentos difíciles, pero mire lo que por eso es que atacan tanto esto, por eso es que transgiversa la Escritura Satanás. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Ahora, hay algo más que quiero añadir a esto, esta bienaventuranza, esperanza. Cuando vamos al capítulo 5, hay unas palabras adicionales que quiero señalarle. Capítulo 5, verso 1. Y vamos a atender esto una vez que escuchemos a Jorge Isaac. Tiene un mensajito para nosotros y cuando vengamos vamos a continuar hablando de esto. Y vamos a tocar un poquito el capítulo 5. Reading with Jorge. And today we're reading chapter 22 of Proverbs, verse 10, which states, and by the way, each day I read 3 verses and pick one of those 3 to read to you guys. And as I said earlier, verse 10 of Proverbs chapter 22 says, drive off the mocker and strives, quarrels, and insults are ended. When we talk about this, we usually talk about toxic relationships, people that are hurt our lives. And basically what God is saying us is that a wise man or a person that knows people like this should strive away from those people, because all those fights, all those people that always want to fight with you, stay away from them. Even if they seem nice or not, people like that can really hurt your friendship and can hurt you as a person mentally. People that fight a lot get drained mentally and physically, which is not good for you and it's not healthy. So people that always want to fight, the mockers, get away from them and leave them. Because when you leave them, all those insults will disappear. Hope this helps and have a blessed day. Bye. Bueno, entonces vamos a continuar aquí con el capítulo 5. Vamos a leer unas palabras nada más de aquí que son muy, muy importantes acerca de esto. Dice, verso 1 en adelante del capítulo 5, dice, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermano, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. En otras palabras, cuando estamos hablando de este asunto del arrebatamiento de la iglesia, va a venir cuando usted menos lo espere. No hay una fecha designada. Lo que quiere decir es que es si la profecía de la venida visible de Cristo sobre la tierra está cumplida, todas,
Pues esto es como, sin esperarlo, va a venir, dice, sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción de repente, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Es quiere decir que nosotros los cristianos, que sabemos que ya la venida de Cristo todo se ha cumplido, y que como ladrón que usted no lo espera, el arrebatamiento de la iglesia está por suceder, dice, para que aquel día no os sorprenda como ladrón a ustedes. O sea que se supone que nosotros estemos percibidos que en cualquier momento, en cualquier lugar, en cualquier hora, sonará la trompeta y nos vamos con el Señor. Así que hay que vivir cada día esperando esa bienaventurada esperanza, esperando el cumplimiento de esa promesa del Señor. Mire, dice, verso 5, porque todos vosotros sois hijos de luz, hijos del día, no somos de las noches ni de las tinieblas, por tanto no durmamos como los demás, verso 6, sino que velemos y seamos sobrios. Estas palabras, Pablo nos exhorta a que todos los días, todas las noches que nos acostamos, todos los días que nos levantamos, estemos guardándonos para Dios y viviendo como si esto fuera el último día en la tierra. Y si esto se aplica a la venida de Cristo, vamos a aplicarse de otra forma. Si para el arrebatamiento de la iglesia tenemos que vivir cada día como si fuera el último día en la tierra, ¿ok? Andar en luz quiere decir andar en la palabra de Dios, andar en el temor de Dios. No somos perfectos, pero ser lo mejor que podamos y caminar conforme a su palabra. Ahora, si eso, un evento que está por suceder, y si tan real es eso, más real es la muerte. Hebreo 9:27 dice que está establecido a los hombres que mueran una vez y después de este juicio. Ahora, si la muerte es segura y nadie sabe ni cómo, ni cuándo, ni dónde uno va a morir, y uno tiene que vivir cada día, no en pánico, pero preparado con Dios como si hoy se fuera a morir. Es decir, porque un día de esto, dice, está establecido que los hombres y mujeres vamos a morir. Ahora, y eso la gente y Dios es tan grande, que igual como con el rapto no da la hora, ni el día, ni el mes, no da una señal, no da un tiempo específico, para que la gente no esté todo paniqueado, no, para que aprendan a vivir en paz y a vivir en tranquilidad. Pues tampoco nos dice el día que vamos a morir. Lo que dice es que algún día, de alguna forma, en algún lugar, todos estamos destinados a la muerte en este mundo imperfecto. Entonces, pero no nos dice la fecha, ni cómo, ni cuándo, porque por lo mismo del arrebatamiento de la iglesia no quiere que vivamos en un pánico, pero que vivamos preparados, que vivamos una vida digna del Señor, digna de su amor, digna de su compasión, digna de su sacrificio, que si una otra cosa sucede, estemos listos. Son dos eventos. Uno es la muerte. No, Dios no ha permitido que se sepa cuándo, ni cómo, ni dónde uno va a morir para que uno pueda desarrollarse, vivir en paz, pero debe uno vivir como si ese fuera su último día. Por eso dice Pablo en Hebreo, que no dejemos que una raíz de amargura por algo que nos hicieron, contamine a los demás. Y dice Pablo que saquemos toda raíz de amargura, todo lo que no agrada a Dios lo saquemos del corazón para poder estar listos para que si muramos de tal manera que vayamos en paz con el Señor. Porque con odio en el corazón, las dos cosas van en paralelo, el arrebatamiento como la muerte. Y déjame decirle,
sabemos que el arrebatamiento está ahí a las puertas, pero no sabemos cuándo. Pero es más probable y más cerca puede ser que esté la muerte, porque está establecido que todos nosotros vamos a morir. Entonces, tenemos que tanto en un evento como en el otro, vivir cada día, como si es la venida de Cristo, el arrebatamiento de la iglesia, vivir como si en el día de hoy vamos a ser levantados. Pero también la muerte, vivir como si hoy fuéramos a morir. No, Dios no ha dejado que usted sepa ni cómo ni cuándo. Viva agradando a Dios, vivamos agradando a Dios. Vamos a perdonar, como dijo en el Padre Nuestro, perdona nuestras deudas, como nosotros perdonamos a nuestros deudores. O como Cristo dijo en la cruz del Calvario, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Sí, hay que perdonar, no es fácil, no es fácil. Y si tú vas al altar y tú no perdonas a quien te ha ofendido, esa oración no va para ningún sitio, no es fácil. Es decir, que tanto en el arrebatamiento de la iglesia, como en el día de nuestra muerte, y yo le digo, ¿verdad? Mi creencia siempre ha sido que es más probable que la muerte está más cerca aparentemente y lógicamente que el arrebatamiento, pero cualquiera de ellos puede pasar en cualquier momento. Entonces uno no puede estar mal delante de Dios y mal estar delante de Dios guardando un rencor. Yo sé que lo que te han hecho es difícil. Yo sé que lo que te están haciendo, usted imagínese, Malaya. Yo me estoy imaginando ahora aquellos cristianos que estaban siendo crucificados o que estaban siendo quemados en hogueras o que estaban siendo echados a los fosos de leones o en el día de hoy en Irán apedreados o en África, en Nigeria o aquí o perseguidos a muerte. Y gente que están sufriendo por la causa de Cristo, que les quitan el trabajo o que viven con una pareja, con una esposa, un esposo que no es convertido y están sufriendo y están siendo vituperados y son abandonados por los hijos y son abandonados por las hijas y son abandonados por los familiares y están sufriendo por la causa de Cristo. Eso yo lo sé. Es difícil. Y uno se amarga y uno desearía que Dios mate a esa gente y uno desearía que el problema se acabe. Pero ponte a imaginar a aquellos que hoy, no en el pasado, en el circo romano, sino hoy en Irán, en China, en Nigeria y en otras partes del mundo, están siendo torturados por Cristo. Personas que están viviendo luchas tremendas. Usted imagínese a John Wesley. Y siempre fue la primera biografía que estudié. Wesley tenía una esposa. Era mucho más joven que él, pero no estaba convertida. No había tenido una conversión como la que tuvo Juan Wesley. Y cuando Wesley predicaba que Dios lo usó en aquel gran avivamiento, Wesley vivía cada día como si se fuera a ir con Cristo, como si se fuera a morir, como si fuera a venir el rapto. Y estaba lejos todo esto. Y cuando llegaba de predicar por las noches, la mujer le esperaba para romperle la camisa, darle en la cara, le rompía la Biblia, bueno, lo bufaba, lo difamaba, le hacía... fue la primera biografía que yo leí, la de Juan Wesley. Su esposa lo vituperaba, lo maltrataba, lo calumniaba, escribió hasta en la prensa mentiras. ¿Sabe que Wesley recibía correspondencia de gente? No había teléfono, no había internet. Le mandaban cartas a las personas con problemas y algunas mujeres le mandaban cartas hablándole de su problema, del sufrimiento. Y esa mujer se atrevió a coger una de esas cartas, que lo único que decía de una esposa que estaba siendo maltratada, que estaba pasando por el infierno y que le pedía la oración. Y esa mujer cogió y arregló eso, se metió con un periodista y lo puso en la prensa, en el London Times, para difamar al hombre de Dios. Pero Wesley siguió fiel. Wesley siguió fiel a Dios, a pesar de que el infierno lo tenía en la casa. ¿Cuántos hijos se convierten al evangelio con padres musulmanes que los torturan, que los vituperan?
¿Cuántos hijos se convierten en hogares donde el hijo con el padre es un borrachón o adicto, o la mujer o hija que se convierte y la madre es una prostituta y siguen fiel a Dios y están guardados para Dios? Wesley, la mujer lo difamó, lo maltrató, llegaba de predicar y ganar almas y se tenía que tirarle rodillas, le rompía la camisa, le tiraba la Biblia a un lado, lo difamaba, lo atacaba, lo torturaba. Y ese hombre se mantuvo firme y fiel a pesar de todo lo que pasó y todo lo que vivió. Un día se cayó muerta. Murió. Y luego, con el tiempo, volvió a casarse y su vida terminó feliz. Fue el hombre que Dios usó. Y termino con esto. Dos cosas. Una. Fue el hombre que Dios usó junto con Whitefield en el otro extremo de Inglaterra. Pero en el área de Londres y todo eso, fue el hombre que Dios usó para hacer el avivamiento más grande en la historia de Inglaterra. La prensa dice que de no haber ese avivamiento, Inglaterra hubiera terminado en una guerra revolucionaria destruida como lo fue Francia. Fue un hombre que vivió cada día preparado para la muerte y cada día esperando la venida de Cristo, esperando el arrebatamiento de la iglesia. Are you ready? ¿Estás a punto de entregar? Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. Jesús dijo, el que quiere seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame cada día. Ukabashaya. El que no esté dispuesto a dejar padre, madre, hijo, esposa, bienes y aún perder la vida por mí, no es digno de mí. No quiere decir que abandone a la familia, no, que esté dispuesto a pasar por todo el infierno y mantenerse firme porque sabe que Dios está con él. Jesucristo está contigo. Oh, gracias, Dios mío. Pues, ¿estás listo para irte hoy? Si Cristo viniera en esta noche, ha sacado la amargura, el odio, el rencor, la rebeldía, ese sentimiento de amargura contra esa mujer o ese hombre o esa persona, ese padre, esa madre, esa persona que te ha hecho, ese pastor, ese predicador, lo que sea, ¿estás dispuesto a perdonar? ¿Estás dispuesto a sacarte todo eso de adentro? ¿Estás dispuesto a arrancar esas raíces de amargura? Esa rebeldía contra Dios. ¿Estás dispuesto a dejar de culpar? Dios no tiene culpa de nada de esto. ¿Estás dispuesto a perdonar? A tomar tu cruz y seguirle cada día. No te rindas. René González canta un himno maravilloso y dice, no te rindas, porque poco tiempo falta para que Cristo nos venga a buscar o encontrarnos con Él. Quiero terminar con esto. En estos días iba en el carro con mi esposa y era de día. Y estaba mirando hacia las montañas de Bayamón. Era un día bien bonito, se veía allá. Y de momento vi una visión. Vi a Cristo, su ropa blanca, su pelo blanco, blanqueado rubio. Extendía sus brazos allá en la lejanía, lo veía bien grande. Estaba sentado al lado de mi esposa en el carro. Y oí cuando me dijo, te estoy esperando. Él nos está esperando. Are you ready? Conviértete a Cristo. Confiésale como tu Redentor. Confiesa tus pecados. Reconcíliate, no importa lo que haya pasado. Y Él te levantará. Padre, en el nombre de Jesús, recibe, perdona los pecados, reconcilia, sana, libera y inscribe sus nombres en el libro de la vida. En el nombre de Jesús. Que Dios te bendiga grandemente. Aquí estoy ante tu trono, aquí estoy, traigo mi corazón humillado, te vengo a adorar, quebrantado, me postro en tu altar, necesito que transformes mi interior.
sin